Muy buenos días, bienvenidos a Las Verdades de Miguel en Televisión. A propósito del nombramiento de cardenal recibido por Baltasar Porras, me voy a dirigir al excelentísimo Baltasar Cardenal Porras. Apreciado cardenal, debo decirle que la primera vez que supe de su existencia fue por allá comenzando los años 90. Venía usted entrando a la vetusta y aristocrática sede de la Conferencia Episcopal de Venezuela en la hacienda Montalbán de la Vega. En ella todavía flotaba el fantasma de la esclavitud y se percibía el aire mantuano. Entonces, vuestra excelencia ilustrísima, venía yo más que desconcertado, decepcionado, porque minutos atrás había sido atendido por Monseñor Mario Moronta, a quien vi rodeado de una servidumbre negra, como si se tratase de aquellos inquisidores que se refugiaron en estas tierras durante el siglo XVIII. Para mí fue muy triste ver a Monseñor Moronta repitiendo su conducta. Yo esperaba encontrarme con un sacerdote humilde, que me hablara más con un lenguaje denso, capaz de expresar todo un caudal de valores, mas no fue así. Sin embargo, voy directo al grano con usted, cardenal. El motivo de mis palabras es manifestarle, como un disciplinado mortal, mi desagrado con su nueva investidura. Sobre todo por lo que ella representa. Yo no aspiro a que usted sea el buen pastor que tanta falta le hace a la iglesia, su iglesia, nuestra iglesia. Tampoco me sale compararlo con su tocayo Baltasar Gracián y Morales, aquel jesuita español dechado de virtudes, insigne escritor del siglo de oro. Sería mucho esperar de quien se parece más al cura que bautiza tanques de guerra, que se atavía con su birrete rojo escarlata para bendecir las ceremonias bautismales y matrimoniales de los poderosos. Vuestra excelencia ilustrísima, como todos sus predecesores, ocultó el carácter de los pecados capitales para vivir como un sibarita. No obstante, hay similitudes entre usted y Gracián, porque como el jesuita, usted vive en un mundo adverso y tramposo, donde prevalecen los estereotipos frente a la integridad y a la legitimidad. Cuando pienso en los prelados de Roma, me convenzo cada vez más que son seres esclenques, entiéndase la palabra esclenques, calculadores y ladinos. Gran parte de su existencia pasa por mostrarse sumisos ante los poderosos y regañones ante los más pobres. Recuerdo lo que se dijo tras recaer el papado sobre Mario José Bergoglio, y pronto se cayó, de sus buenas relaciones con el dictador argentino Rafael Videla. Tampoco está lejos la imagen donde a la vista de todos, tras arribar a Managua, Juan Pablo II reprendió a Ernesto Cardenal, aquel curita trapense identificado con el sandinismo. Apreciado vuestra excelencia ilustrísima, para mí usted dejó de ser un sensato cuando se sumó al golpe de Estado de abril de 2011. Me equivoco, 2001. Cuando dejó de lado la sabiduría que debe acompañar a todo sacerdote para hacerle la corte a la barbarie. Fraudes del espíritu. Diría yo que no supo estar a la altura de su compromiso popular. Decía Jean-Paul Sartre que nadie debe cometer la misma tontería dos veces. Si le damos la razón al existencialista francés, ¿no cree vuestra excelencia ilustrísima que hay suficientes tonterías para elegir? Estimo que usted, y ojalá me equivoque, es una pieza más en el engranaje de la conspiración montada para desplazar al actual gobierno por una dictadura de la cual todos nos vamos a arrepentir, incluido usted, a pesar de que representa la conciencia de la Venezuela de la decadencia. Hoy la curia romana ha pasado a ser una logia retardataria. Siendo así,
mal podría usted personificar algo distinto. En una de sus tantas eméritas reflexiones, el arzobispo brasileño, Helder Câmara, expresó: cuando alguien intenta identificarse con los anhelos del pueblo, ustedes lo acusan de político. Pero veamos qué le dice a vuestra excelencia ilustrísima esta otra frase de Cámara. Si le doy de comer a los pobres, me dicen que soy un santo. Pero si pregunto por qué los pobres pasan hambre y están tan mal, me dicen que soy un comunista. La respuesta, mi apreciado cardenal, está en usted. Usted es un santo y seguramente yo soy un comunista. En el próximo segmento vamos a conversar con Jorge Millán, diputado de Primera Justicia. Nuestro invitado de hoy es el diputado Jorge Millán, de Primera Justicia. Millán es miembro de la Comisión de Energía y Minas, ingeniero industrial, fue concejal en el pasado de Acción Democrática, hoy está en Primera Justicia. Con él vamos a conversar sobre todo los problemas del sector eléctrico. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias por la invitación, Miguel. Este espacio es suyo. Fíjate, gracias. Jorge, ojalá no haya ocurrido un apagón aquí, no creo. Bueno, ocurrió en la asamblea este jueves, el miércoles, perdón, fuimos a presentar la ley orgánica del Servicio Eléctrico Nacional y bueno, al rato, ya el día había estado lleno de apagones en todo el centro de Caracas y bueno, se fue la luz. ¿Será que no les gusta la ley? Bueno, si fuera particular los apagones en el centro de Caracas, uno diría que podría ser, pero cuando uno ve que los venezolanos están padeciendo de apagones constantes, de racionamiento eléctrico, es obvio que es un problema de gerencia, un problema de corrupción, un problema de falta de política. Un problema del niño también. Yo creo que de niños que se cogieron los reales y que han mal administrado los recursos de los venezolanos, porque es una gran mentira responsabilizar a la sequía en el caso del tema eléctrico de Venezuela. Ahí se invirtieron más de 30.000 millones de dólares y a precios internacionales nosotros deberíamos haber tenido 30.000 megavatios adicionales con esos 30.000 millones. O sea, teniendo una demanda hoy de 14, 15.000 megavatios, debimos haber tenido capacidad para exportar. ¿Y por qué el fenómeno del Niño impacta en el sistema eléctrico nacional, Miguel? Y a todos los que nos escuchan, simplemente porque no hubo la inversión que se había programado, ese dinero no se convirtió en plantas que generaran electricidad y hubo que sobreexplotar el Guri y estábamos solo dependiendo de una parte del sistema que es la parte hidroeléctrica, pero la parte termoeléctrica no ha estado en los niveles que fueron planificados y programados. Y lo más grave es que aún no hay una política. Lo que hemos visto es a mota metido de uso para medir cotas, cuando las cotas se miden es por la superficie, acusando al niño, acusando a iguanas, acusando a saboteadores y no vemos un plan. Y este año, en el momento óptimo del Guri, llegamos apenas al 60%, es el tercer nivel más bajo histórico en el momento óptimo de la cota, lo cual nos permite predecir que la crisis eléctrica va a continuar el año que viene cuando venga de nuevo la temporada de sequía y nosotros la verdad que lo lamentamos mucho. Nosotros hemos insistido en que el gobierno nos presente un plan eléctrico, que podamos revisar cuál es la situación real del sistema eléctrico nacional y qué debemos hacer para poder corregir ese problema. No hay un país hoy en el siglo XXI que se pueda desarrollar sin un sistema eléctrico que tenga cobertura universal y la capacidad para poder soportar un plan de desarrollo y de producción nacional de una envergadura adecuada para el país. Fíjate, Jorge, ¿cómo
En los últimos 20 años han ocurrido dos grandes apagones. Uno, recuerdas, durante el gobierno de Caldera, y el otro fue con el gobierno de Chávez. ¿Cómo te explicas tú que nosotros en Las Verdades de Miguel le dedicamos incluso una portada Apagón en Puerta? Y el domingo, eso fue, el periódico salió el viernes, ya sabíamos lo del apagón, se estaba preparando un apagón. Y el domingo, y eso es historia patria, ahí está, el domingo sucedió el apagón nacional. ¿Cómo explicas tú? ¿No hay también intereses, no hay, vamos a decir, cuestiones conspirativas o favorecen la conspiración dentro del sector eléctrico? Bueno, es que yo creo que decir hoy que va a ocurrir un apagón es casi que una profecía autocumplida porque tenemos un sistema termoeléctrico sobreexplotado, tenemos un sistema hidroeléctrico sobreexplotado, o sea, tenemos un sistema que hace rato no tiene una reserva adecuada para los apagones. Y estamos hablando solo de la generación, Miguel, o sea, si habláramos de la transmisión, o sea, la situación de los transformadores, del cableado, es una cosa muy crítica. O sea, yo creo que aquí si el sistema eléctrico estuviera de acuerdo al plan que se estableció, no hubiese posibilidades de presentarse ningún apagón. Estamos hablando de en este momento, o sea, en estas circunstancias actuales. O sea, se invirtieron en generación 30.000 millones, como te estoy diciendo. O sea, eso es suficiente para tener el doble de la demanda actual de Venezuela, tener reservas, estaríamos exportando. Ahora, si nosotros vemos que el Guri llegó a una cuota, un nivel ya que era inoperante. Si nosotros vemos que cuando empezamos a revisar las plantas, hay plantas que se han instalado de gas primero, tuvieron que hacerlas luego duales, después devolver las plantas que son de gas y no se tomaron las medidas para que el gas llegara. Turbinas, en Sidor hubo la compra de unas turbinas, se llevaron para Sidor, luego eso se alteró y se llevaron esas turbinas para sitios desconocidos y queda una ahí sin ningún tipo de uso en estos momentos. Tocoma. ¿Qué pasó con Tocoma? Hablemos de Tocoma. Tocoma estaba planificado para el 2012 y de acuerdo a lo que hemos revisado nosotros en la comisión, si Tocoma hiciera las cosas como deben hacerse, estaría terminada en el 2019. Son 2.000 megavatios con una inversión astronómica, o sea, estamos hablando de 8.000 millones de dólares que se han invertido ahí y hoy está paralizado. O sea, esa garantía de que esté terminada en el 2019 no existe y eso nos podría aliviar un poco la sobreexplotación del Guri porque es la misma agua que se aprovecha en Guri, en Macagua, en Tocoma se aprovecharía y nosotros tendríamos una producción eléctrica de 2.000 megavatios. Entonces, sí, todo está cargado de corrupción y mala gerencia. Fíjate, en el caso de Tocoma, que nosotros nos ha interesado y hemos investigado sobre ese asunto, la empresa contratista, no lo voy a mencionar para no hacer propaganda, tiene un plan de inversión, mejor dicho, un plan de trabajo, un cronograma, ¿verdad? Comienza con 5.000 trabajadores. La segunda etapa son 4.000 y así hasta que lleguen a 300 los que maquillan. Pero no, con la ley esta de inamovilidad, los 5.000 que comenzaron están jugando hoy en día dominó ahí en Tocoma. Eso tienen que tomarlo en cuenta. Sí, claro, pero... Tienes que tomar en cuenta de que los recursos a esa empresa no se les han pagado. Creo que ellos están buscando financiamiento por fuera. Porque tampoco, bueno, tú cuando tienes una inversión, que ya tú has hecho horas, hombre, trabajo, todas esas cuestiones que hay, tú no vas a dejar eso así. Tú vas a tratar de entregar para que el gobierno te pague. Bueno, pero fíjate, Miguel, es que el sistema ha estado, o la administración ha estado cargada de problemas de toda índole. O sea, es como revisar a Venezuela en micro. Cuando tú ves Tocoma, está la parte de que, bueno, hasta dónde el Estado ha cumplido con los pagos, pero también está la parte de cómo las empresas se han llevado adelante. Nosotros interpelamos a Odebrecht, interpelamos a INSA, digamos que son las dos empresas fundamentales en el proceso, y una responsabiliza a la otra. INSA dice que no han podido instalar las turbinas porque no se han liberado los pozos. Odebrecht dice, nosotros tenemos el 90 y pico % de la obra lista y no nombran la empresa, pero obviamente INSA no ha continuado con el proceso.
interpelamos a la empresa que hace la fiscalización, las inspecciones, nos dice, eso está paralizado. Entonces, ¿dónde está el Estado ahí? Que le pone el cascabel al gato y dice, bueno, ni uno ni otro, o cómo está la cosa, cómo avanzamos. Entonces eso, Tocoma, lo podemos ver en múltiples casos de plantas termoeléctricas, donde además ha estado cargado de corrupción. Aquí hay funcionarios públicos. El caso de Nervis Villalobos, que se dice que recibió 100 millones de dólares aproximadamente por asesoría de la empresa Duro Filgueiro. Nosotros le preguntamos a Duro Filgueiro que nos respondiera por escrito si le ha pagado a exfuncionarios públicos y todavía no nos ha respondido. De ese caso de Nervis Villalobos vamos a hablar, pero vamos a un corte. Estamos conversando con Jorge Millán, diputado. Fíjate, Jorge, en el segmento pasado tú me mencionaste a Nervis Villalobos, creo que viceministro de Minas, ¿no? Viceministro de Electricidad y presidente de Corpoelec. Hay un menjurje ahí que yo no entiendo. Por ejemplo, se habla de corrupción, pero hoy en día hay indicios seguros de que Nervis Villalobos, prófugo de la justicia venezolana, está financiando a la oposición. Bueno, yo no tengo conocimiento de eso, pero fíjate, yo pongo Nervis Villalobos porque es un caso de los que Duro Filgueira no ha respondido. Debería haber respondido si dio dinero o no dinero, pero ahí tenemos que hablar de las gestiones desde Ramírez, que la Comisión de Contraloría esta semana aprobó un informe sobre la situación de PDVSA en su gestión con una desviación de dinero de 11.000 millones de dólares y está vinculado Javier Alvarado, que está vinculado al sector eléctrico también. Los bolichicos. Estamos hablando de Argenis Chávez, que fue también... Pero muy poco tiempo tuvo Argenis. Sí, pero es que cuando nosotros vemos todo lo que es el plan de ejecución y cómo se desarrolló ese plan de ejecución, nosotros estamos preparando el informe, son 26.000 millones de dólares desviados, o sea que no tienen cómo demostrarse que están ahí en una inversión tangible eléctrica. Está también el caso de Jessy Chacón, o sea, la situación del sector eléctrico involucra a una cantidad de funcionarios públicos, porque como tú lo dices, no es solo las empresas, porque la situación de las empresas está vinculada a funcionarios públicos que han estado, digamos que de una u otra forma gerenciando o exigiendo también de esas empresas conductas inapropiadas o conductas delictivas, de acuerdo a lo que sea cada uno de los casos. Entonces ahí tenemos todo un cúmulo de personas que incluso muchas se están investigando afuera. Diego Salazar, dentro de las cosas que se habla, está el tema eléctrico de las áreas donde él estuvo intervención directa. Podemos ver estos señores que están siendo investigados en los Estados Unidos, Rincón y Cheira, que se habla de que ellos reconocieron sobornos por $1.000 millones de dólares. O sea, hay que ver, bueno, cuántos se habrán cogido si dieron en soborno $1.000 millones de dólares. Y ahí, que tiene que ver con PDVSA, también tiene que ver con la parte del autoabastecimiento, la autogeneración eléctrica de parte de PDVSA. Entonces, ¿dónde está la Fiscalía? ¿Dónde están los tribunales de Venezuela que estén investigando esas situaciones? Bueno, si usted es culpable y el que es inocente, que lo demuestre. Claro. Fíjate, por ejemplo, tú mencionaste a Jessy Chacón. Este señor prometió que iba a resolver la crisis eléctrica en 100 días, creo. Sí, si no renunciaba. Si no renunciaba. Bueno, se fue y fue premiado con una embajada. Hoy actualmente está en Austria. Ahí no le falta luz. No. Pero a los venezolanos nada, ¿no? sí. Pero sí, exacto, no falta luz. Pero lo condenable, lo cuestionable es que esté Jessy Chacón en la embajada de Austria. Claro. Independientemente, no sé, pero no dio pie con bola en el sector eléctrico. Bueno, pero es que es muy
claro que después de esa inversión tan significativa que hace Venezuela, nosotros veamos hoy que tuvimos un año o medio año paralizado. O sea, aquí hubo un racionamiento que obligó que en un momento determinado del año se trabajaba nada más un día a la semana, porque eran 2 mediodías. O sea, a ese nivel llegamos que el país quedó parado y el daño colateral que eso significa. O sea, por lo menos hablábamos de Tocoma. Nosotros estimamos que el daño de que Tocoma no esté terminado en su tiempo está alrededor de los 16.000 millones de dólares. Eso es las reservas internacionales y 6.000 millones más nuestros hoy en día. Entonces, porque el gobierno no paga, pues. Que pague para evitar la pérdida de dinero. Bueno, tiene que pagar, pero también tiene que hacer responsable tanto a funcionarios públicos como a empresas. Yo pongo Tocoma por decir algo, pues no es lo único que no está terminado. O sea, ¿por qué están esas turbinas de Sidora ahí perdiéndose cuando el Estado pagó ese dinero? O sea, ¿quién dio esa orden y por qué no hubo una gerencia que llevara a fin esa acción? O sea, son cada una de las cosas. Estamos hablando de una cantidad de proyectos en termoeléctrica y en hidroeléctrica menos, con una suma de dinero muy cuantiosa, pero que el Estado no rinde cuentas, porque el primero que debería rendirle cuenta a los venezolanos es, mira, vale, aquí está esta situación, Planta Centro. Vamos a hablar de Planta Centro. Planta Centro instalaron una de las turbinas, 600 megavatios, y ya estaba con problemas recientemente. Entonces, es cada uno de los casos que nosotros vemos donde no hay una solución integral y no hay una respuesta. Fíjate, Jorge, hay cuestiones que enturbian esas investigaciones que ustedes hacen. Por ejemplo, el fantasma, el gusanito de la corrupción se mete por donde quiera. Y nosotros tuvimos información reciente, tiempo atrás, 3 meses, 4 meses, de que dentro de esa misma comisión de energía y minas se estaba llamando a empresarios que estaban comprometidos con el sector eléctrico para martillarlo, para solucionarles el problema. Bueno, pero yo creo que hay que dar nombre de quienes andan en eso, porque eso también hay que investigarlo. Bueno, se habló de Ismael García, se habló del señor Guevara. Así como, porque el país, ¿qué pasa, chico? El país, este es corrupto y tú lo señalas de una vez. Nosotros, tú me dices, dame pruebas de que Guevara está en... Investiguen ustedes, o que lo investigue la justicia. Nosotros llegamos hasta un punto. No, pero bueno, tú estás dando nombre. Yo no creo que Freddy Guevara, que es presidente de la Comisión de Contraloría, no es de la Comisión Eléctrica, esté en eso. Y Ismael García tampoco. Tú no crees, yo tampoco creo tal cosa y tal cosa y tal cosa. O sea, no podemos ponernos que no creemos, sino partir. Claro, pero es que habría que ver cuál es el elemento, porque ahí están siendo investigados todo. Guevara no está participando de esas investigaciones porque la Asamblea Nacional transfirió las investigaciones eléctricas a una comisión mixta y ahora vendrían unas reuniones con Contraloría para poder, digamos que, acumular todas las investigaciones de parte y parte y poder cerrar el informe. Pero ahí se ha llamado a todas las empresas. A todas las empresas se le ha llamado, algunas no han ido, la mayoría fueron, nosotros reconocemos eso, pero ahí lo más grave es los funcionarios que no han acudido. Pero también hay que tener cuidado con algo, que entonces ahora los corruptos se amparan que se los investigan, dicen que el que lo está investigando es para pedirles algo, ¿no? Eso también hay que, no puede ocurrir. Hay que tener mucho cuidado porque es la forma de que la gente empieza a generar una muralla, porque al final lo que está claro es dónde están los millones de dólares que invirtió la empresa. No están en Freddy, no están en Ismael, no están en los diputados, están en cuentas bancarias en el exterior de unas personas, unos funcionarios públicos y otros empresarios inescrupulosos, los que sean. Yo por eso me cuido de no dar nombres, hablo de un caso particular porque tenemos todo el tema de que Duro Felgueira le hemos preguntado y no nos quiere responder y ellos deben responder, porque ellos fueron los que dieron el dinero, ¿ok? Entonces tenemos una investigación que hemos cuidado para no hallar reputación de los que sean inocentes, pero también estamos esperando que los tribunales y la Fiscalía y la Contraloría General intervengan. Bien, vamos a un corte, ya regresamos con Jorge Millán.
Bien, con Jorge Millán. Diputado, recientemente la señora Patricia Poleo, periodista que está en Miami, en los Estados Unidos, hizo una denuncia. Entonces se mencionan nombres de comprometidos o miembros de la Comisión de Energía y Minas de la Asamblea Nacional. ¿Qué pasa allí? No, Patricia Poleo habla de la comisión mixta que estudia el caso eléctrico, a mí me toca presidir y yo la verdad que lamento ese tipo de periodismo porque ella lo primero que debía hacer era llamar a alguno de los miembros de la comisión para verificar, porque ella habla de que había un informe que estaba listo, que casi que pedía que se nombrara la autopista más importante de Caracas con el nombre de uno de los llamados bolichicos. Y eso, en el momento que ella hace la denuncia, apenas los equipos técnicos estaban avanzando en el informe, o sea que ni siquiera había informe para que, digamos, que tuviera un sustento. Entonces uno tiene que a veces preguntarse, Miguel, los intereses que subyacen en todo este entramado de corrupción. Y yo te lo digo porque, por lo menos tú hablabas de Ismael. Ismael puso una denuncia recientemente de que tiene información de que el gobierno está preparando unas ollas para tratar de comprometer a diputados de la oposición. Si eso uno lo ve en el sentido de que quienes han manejado esos dineros y con quienes ellos se han asociado para delinquir, entonces ahí hay una combinación de funcionarios del gobierno y de unos empresarios inescrupulosos, no todos, hablemos de algunos, que obviamente si se prestaron para dejar a Venezuela sin luz, se van a prestar para cualquier cosa. Y en eso cae mucha gente. Entonces uno se pregunta a qué interés responden algunas de las denuncias. Eso no quiere decir que tiene que haber una patente de corso. Las cosas hay que revisarlas y aclararlas. Yo estoy de acuerdo con eso. Sí, ahora, acuérdate. nosotros en la comisión, Miguel, y eso es importante decirlo, hemos sido muy cuidadosos y te lo decía recientemente. Yo no he dicho nombre de empresa, por ejemplo, específicamente. Hablamos de Odebrecht y de INSA porque es un caso específico de Tocoma. Y ahí hay todavía que revisar, bueno, qué pasa con la parte del Estado, porque el Estado no compareció, que es parte de lo que tú dices. Bueno, dieron el dinero, no dieron el dinero. A lo mejor los señores más le deben que lo que han puesto. Pero, óyeme una cosa, Jorge, tú dijiste algo muy interesante hace unos minutos en el segmento anterior, de que el corrupto de repente, cuando se ve descubierto, utiliza una mampara, ¿no? Y no quiero decir en este caso que Ismael García sea corrupto, pero también puede ser una mampara decir, el gobierno está preparando una olla cuando se ven descubiertos, también, ¿no? Sí, bueno, O sea, pero lo que es igual para el pavo es igual para la baba. claro, pero si yo soy un empresario que lo he hecho bien y a mí viene alguien y me dice, es que te voy a hacer tal o tal cosa, yo públicamente lo hago. Entonces hay una cosa muy extraña, ese tema de, o sea, cómo han venido manejando la cuestión. Y yo creo que al final llegamos a un problema que es de fondo, Miguel, que es que en Venezuela no hay justicia, porque quienes deberían estar ocupados, ¿verdad? O sea, a la Asamblea le corresponde una parte de esas investigaciones y las estamos llevando adelante con muchas dificultades. Pero quien debería estar ocupado finalmente del proceso es la Fiscalía y los tribunales de justicia. Si eso existiera en términos reales, la Fiscalía estuviera abordando temas que no solo son denuncias nacionales, sino que hay organismos internacionales que están dedicados, ¿verdad?, a investigaciones de casos particulares. Entonces, yo lo que te puedo decir es que el informe, para cerrar la pregunta tuya. La pregunta sobre Patricia Poleo. Sobre Patricia Poleo, en el momento que ella habla, apenas se estaba llevando adelante. De hecho, no lo hemos podido concluir porque hay diputados que han pedido nuevas actuaciones. Incluso se pidió hacer una reunión con Contraloría para sumar expedientes y revisar que no nos falte nada. Pero ahí ha trabajado un equipo técnico. Es un informe que está casi por las 1000 páginas. Y no porque el que tenga muchas páginas sea bueno o no, sino que el sistema eléctrico ha sido un tema de muchos proyectos con muchas particularidades, y no solo nos podemos quedar en la autopsia, ¿no? O sea, qué es lo que pasó, sino también hemos tratado de que desde la Asamblea Nacional se plantee qué hay que hacer para que Venezuela no siga en el estado de
postración que tiene y que para sacarla, una cosa que tenemos que tener es un sistema eléctrico adecuado. Entonces, ahí estamos investigando, ahí se entrevistado a todas las empresas, hemos buscado información interna del Estado para poder evaluar desde si se ha dado el dinero o no, o sea, porque eso son verdades que de una u otra forma o acusan o exculpan a la gente, ¿ok? Pero es difícil cuando el que ha dado el dinero no participa porque al final su juego es mantener eso como una caja oscura para poder proteger la corrupción que se presentó allí. Claro. Tú decías que había un problema de intereses, y los intereses bien graves, ¿sabes? Porque sobre todo a nivel de medios de comunicación. Si tú haces un seguimiento de algunos medios de comunicación con algunas denuncias que tienen sobre empresas, determinadas empresas, y ves la relación que tiene ese medio de comunicación con la empresa contraria, como vamos a decir que una empresa hay dos empresas de construcción, la A y la B. Entonces los medios de comunicación o determinados medios están con la empresa B y comienzan a denunciar a A por intereses, pues. Y eso sí, bueno, por eso es que uno tiene que ser muy cuidadoso y por eso cuando yo te digo, nosotros no hemos entrado en el debate de la comisión a priori agarrar y darle disparos a cualquier empresa, ni siquiera las más emblemáticas, o sea, emblemáticas como símbolos de que han sido muy responsables de la crisis eléctrica, por lo menos como Derby, que es la que tú has mencionado de los bolichicos. Ahí hay una cantidad de empresas y ahí hay un estudio de su participación y cuál es la posibilidad de que haya habido eventos de corrupción allí en cada una. Incluso hay relaciones filiales, parentescos, entre políticos y estos empresarios bolichicos. Sí, bueno. Hay algunas cosas que... Eso podría ser, pero nosotros en la comisión no hemos sido atentos a ese tipo de cosas. A todas las empresas que han participado en los distintos proyectos se les ha citado y a todas se les ha revisado de acuerdo a las memorias y cuentas que presentó el gobierno, al material que nos entregaron, por lo menos Odebrecht nos mandó, bueno, como 100 cajas de información sobre las actuaciones de ellas. Y así cada una ha ido mandando de acuerdo a lo que hemos requerido. Insisto en Duro Filgueira, por lo menos que estamos esperándola, que justifique si pagó o no dinero en asesoría a funcionarios o exfuncionarios públicos del sector eléctrico. Pero hemos recibido información y con eso, pero es información abundante en muchos casos de una de las partes que es de las empresas y muy escasa de otra de las partes que es la que debería tener la mayor información, que es la del Estado, y eso es lo que ha dificultado un poco la cosa. Y como tú dices, por los intereses, nuestro interés es primero que esto que ocurre en el sistema eléctrico no vuelva a ocurrir, pero también que nosotros podamos ir hacia un sistema eléctrico adecuado y por eso presentamos la Ley Orgánica del Servicio Nacional Eléctrico. De eso vamos a hablar, de la Ley Orgánica del Servicio. Vamos a hablar también, ustedes piensan publicar ese informe, pero nos lo va a decir en el siguiente segmento. ¿Vale? El tiempo es nuestra espada de Damocles. Mira, diputado Jorge Villán, ¿ustedes piensan publicar el informe ese? Sí, claro, sí, ese es el objetivo. Nosotros estamos un poco retrasados porque, como te comentaba, hay diputados que han pedido nuevas actuaciones. Por ejemplo, no es que quiera ser temático, pero en el caso de Tocoma, como las empresas se contradijeron, entonces algunos diputados plantearon, invitemos a las dos empresas juntas para que puedan aclarar la cosa. Eso no ocurrió, pero es un elemento que nos obligaba a detenerlos. Y en la última comisión se pidió que oficiáramos a la Fiscalía, a la Contraloría, y para recibir información si reposa algún caso que nos ayude a complementar el informe junto con una reunión con la Comisión de Contraloría, de tal forma que podamos condensar en ese informe
todo lo que existe del tema eléctrico. El informe, como yo te decía, está bastante avanzado. Hemos sido muy cuidadosos de que se mantenga, digamos que, en la reserva de la comisión mientras no terminamos de revisar estas últimas actuaciones. Y es un informe que su primer objetivo es presentar opciones para resolver la crisis a futuro que está viviendo Venezuela con el tema eléctrico, y luego, por supuesto, hace una análisis de lo que ocurrió y donde hay presuntas responsabilidades en el caso de esa desviación de dinero que se presentó en el caso de esa emergencia eléctrica que se decretó en el 2009. Mira, admitiendo, de acuerdo al Tribunal Supremo de Justicia, que la Asamblea Nacional está en desacato, de acuerdo al Tribunal Supremo de Justicia, ¿qué piensan hacer ustedes con la ley esta orgánica de servicio para el sector eléctrico? Bueno, fíjate, yo creo que primero el que está fuera de ley es el Tribunal Supremo de Justicia, que ha venido actuando fuera de la Constitución. Nosotros como Asamblea mantenemos, de acuerdo al mandato que nos dio el pueblo, a ellos no le ha dado ningún mandato al pueblo de Venezuela, las funciones que en la Constitución están establecidas. Y bueno, ya el tiempo indicará quién respetó la Constitución y quién no. Y en este sentido nosotros hemos seguido actuando y aprobando las leyes que consideramos son necesarias para que el país salga adelante. Por eso esta semana aprobamos en primera discusión la ley orgánica del servicio eléctrico, que tiene como objetivo desconcentrar. El caso de Corpoelec es un monstruo que se pegaron muchas empresas estadales con una administración muy ineficiente, donde hay poca transparencia. Es una ley que castiga la transparencia, o sea, casi que es un delito hablar de las cosas que han ocurrido o que podrían estar ocurriendo al sistema eléctrico. Eso no puede ser. Eso lo que hemos visto es que beneficia a los pillos y perjudica al ciudadano, ¿ok? Hay un planteamiento de descentralización y hay un planteamiento también de apertura del sistema. O sea, el Estado sigue teniendo la posibilidad de administrar todo el sistema eléctrico, pero también tiene la posibilidad de generar políticas donde se incorporen privados. Porque también hemos visto que por lo menos el caso de este gobierno, se declaró incompetente para mantener el monopolio de la electricidad. Cuando tú le pides a un privado que autogenere electricidad en un momento particular, o sea, tú estás diciendo que tú no estás en capacidad de suministrarle un servicio que tú en principio habías asumido el monopolio. Y tengamos claro que cuando eso lo haces a pequeña escala, el costo sube. Entonces tú tienes que dar la posibilidad de que se armen economías de escala en los déficits de electricidad para que las personas tengan un servicio adecuado, pero siempre orientado por el Estado, porque tenemos que tener claro la necesidad y el aspecto estratégico del tema eléctrico y la obligación que también lo establece la ley de que haya electricidad para todos los ciudadanos, pues eso es un derecho humano, y establecemos subsidios, tanto nacionales, regionales y municipales, para que el ciudadano tenga acceso de calidad y permanente de electricidad. Partiendo de ese divorcio que hay entre no divorcio, debe ser el choque entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Algo tenía que hacer el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Justicia. ¿A qué instancia va a acudir el presidente de la República si quiere cuestionar una decisión de la... Bueno, pero es que todos sabemos pero ¿a qué instancia debe acudir? Es que él tiene que acudir a la Constitución. Sí, pero porque espérate, la Constitución es muda. Pero Miguel, nosotros no podemos obviar lo que pasó en diciembre. En diciembre se nombraron señores que no tienen cualidades para ser magistrados. Voy a ser de abogado del diablo, ahí voy. Ustedes como Asamblea Nacional mañana eligen un nuevo Tribunal Supremo de Justicia. Los que vienen después pueden decir que ustedes eligieron una gente que no tiene que ver, que tal. Dependerá del procedimiento que hagamos. Pero en el caso del procedimiento de estos magistrados express,
es un procedimiento que es absolutamente fuera de la ley. Hay personas que no tienen los 15 años requeridos del ejercicio del derecho, que no han sido jueces superiores en el área que les corresponde, que no tienen títulos de doctor como establece la Constitución. Fue una y las decisión de leyes. la pasada Asamblea Nacional. Bueno, sí, pero es una decisión que no se ajusta a la ley. O sea, un policía puede agarrar y meterte preso a ti y si te mete preso sin ajustarse a la ley, no es por muy policía que sea, no es correcta la detención ni es legal. Y tienen que Entonces liberarte. el Poder Ejecutivo está huérfano, no puede acudir a nadie frente a una decisión de la ¿Cuál es el poder más Asamblea Nacional. importante de un Estado? El pueblo. ¿No es así? Eso lo vivimos en el 99. Bueno, lo mismo hizo el pueblo contigo, que te eligió a ti, eligió a Nicolás Maduro también. Claro, pero no eligió al TCJ. No, pero, O sea, pero cuando eligió a la Asamblea Nacional... pero el pueblo delega en la Asamblea Nacional para que ok, tú lo acabas de decir. bueno, ¿En quién delega. delega el pueblo Ajá. la escogencia de estos poderes derivados? No. Del tribunal, del fiscal, en la Asamblea Nacional. Pero no el Ejecutivo. El Ejecutivo por voto directo. Claro, pero es que nosotros estamos planteando un referéndum revocatorio para el caso de Maduro, no estamos planteando una destitución ni nada, que es lo que establece la Constitución. Ahora, ¿a quién le corresponde revisar si esos nombramientos o no del TCJ fueron correctos? Al órgano que la Constitución establece, que además el pueblo eligió para eso. ¿A quién le corresponde determinar cuál es el presupuesto? A la Asamblea Nacional, porque lo establece la Constitución. Como un poder no electo, que además tiene unos vicios, va a poder definir cuál es el manejo de los recursos del Estado venezolano. Y no el manejo, porque el presidente es el que lo va a ejecutar. Pero si hay un enfrentamiento entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, ¿cuándo se iba a aprobar el presupuesto? ¿Cuándo? Bueno, pero es que ya si había una omisión es distinto, pero el presidente tenía que presentarlo. Además, aquí no hay ningún enfrentamiento, que hay un intento, No hay enfrentamiento. aquí hay un intento del Ejecutivo Nacional que con connivencia de la Asamblea anterior secuestró el Poder Judicial para evitar que la Asamblea Nacional ejerza sus funciones. No hay una ley, solo la ley de celulares en las penitenciarías ha sido aprobada por el TCJ. El presidente de la República dice que hay una emergencia económica, un estado de excepción, cuando la Asamblea lo negó. Y está muy claro las facultades en la Constitución de la aprobación o de negar un estado de emergencia es de la Asamblea Nacional. O sea, el TCJ solo dice si cumple con los preceptos constitucionales esa solicitud, pero no lo aprueba o lo niega. Entonces, aquí estamos en una conspiración para eliminar el Parlamento en Venezuela, que es uno de los poderes fundamentales en una democracia, Miguel. Aquí estamos conspirando todos entonces. Bueno, bueno, Jorge, de verdad muy agradecido con tu presencia acá en el programa. Ya tendremos oportunidad en otra ocasión. Como no, gracias por la invitación. Un último mensaje tuyo para... Bueno, nosotros invitamos a todos los venezolanos a que sigamos en la ruta del cambio por la vía democrática y constitucional y bueno, estamos en el 20%. Esta semana la semana que se inicia, deberíamos estar recogiendo la firma. Invitamos a todos, Miguel, a que acudan a su centro de votación que les corresponda para que puedan manifestar ese deseo que tiene el país de revocar a Nicolás Maduro. Bueno, gracias a Jorge Millán, al diputado Jorge Millán, y nos veremos en el próximo programa.